Qué belleza de este. Dios. Este es un Damasco Pluma. Contanos un poco. Esto es de Es de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Más este modelo nuevo que es en el núcleo, el K720. Un acero carbono de elástico de auto. En este caso, por lo general, trabajo con acero importado. Victorinox de todos los tiempos, de colección, antiguas, usadas, nuevas. ¿Hacemos un pocket check? Por supuesto. Un filo fijo hecho por cuchillo JN, pero diseñado por mí. ¿Algo más? Sí, Opa, una plegable NAFS. una NAF. Bueno, mucho más, ya está en el pouch, quizás. Ah, vamos a ver el pouch. ¿Sí? ¿Quieres verlo? Vamos a ver el pouch. Hola amigos, hoy comienza la Expo Cuchillería y Militaría aquí en Buenos Aires, Argentina. Este es el evento más importante de Argentina y esta es su 13ª edición. Estamos saliendo para el evento con muchas expectativas, dado que, como mostró Martín de Avancarga en su vivo junto a Claudio López del Club del Filo, quien es el organizador del evento, esta expo tiene más expositores que todas las anteriores, con lo que promete estar muy buena. Así que acompáñenme al evento, vamos a ver qué filas nos encontramos. Soy Jorge y esto es Zona EDC. Muy bien, acabamos de llegar a la expo que se hace aquí en el Club Español, en pleno centro de Buenos Aires. Estamos a unas 5 cuadras del Obelisco. Este es un edificio histórico que se inauguró en 1911. Tiene una arquitectura hermosa, como van a poder ver. Pero les puedo adelantar que tiene mármoles españoles e italianos tallados a cincel, bronces y techos pintados por artistas de renombre. Muy bien, estamos con el organizador de este evento, el señor Claudio López, también fundador del Club del Filo, ¿correcto? Exactamente, mucho gusto, un placer, saludos a la comunidad. Así es, soy Claudio López, dueño del Club del Filo, un negocio de hace 23 años que se dedica a la compra-venta de cuchillería y militaria en Rosario. Y esta es la 13ª edición que se realiza en el Club Español de Buenos Aires. Este año, con la mayor afluencia de expositores, hemos batido récord de expositores, quedó gente afuera. Así que bueno, ¿qué más puedo decir? Esta es una reunión de amigos donde vas a conocer más amigos. Esta es la colección de Mau Match de Victorinox, donde hay piezas únicas. Y por aquí arriba tenemos la Alux intervenida por Antonio Montejano, que es la que se sortea en la expo. Estamos aquí con Gustavo Pintos de Cuchillos Tácticos GP. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto conocerte. Antes de que nos muestres un poquito tu mesa, ¿nos puedes contar un poquito la historia de lo que es estos cuchillos? ¿Es algo que iniciaste vos? ¿Es algo que viene de familia? ¿Cuál es la historia de los cuchillos tácticos GP? Algo que inicié yo como un hobby hace años, desde la secundaria, y después, bueno, se convirtió en un trabajo, digamos, como de segundo tiempo, o generar una estructura para cuando me jubile. Y bueno, empecé a hacer y empecé a crear un diseño que no había en el mercado. El mercado no tenía este tipo de diseños y eso. Entonces, bueno, empezó a hacer eso y con los años fui perfeccionando todo lo que es el trabajo de lo que es cuchillos tácticos y esas cosas, cuchillos de deportación o cuchillos de defensa y toda esa línea que no aparece mucho en el mercado, salvo que sean cosas importadas. ¿Nos contás un poquito qué trajiste para la expo? Acá tenemos cuchillos plegables. Sí, tengo un poco lo que es una variedad, sobre todo que esté curiosa, de lo que no vas a encontrar en otro lado, o si lo ves, se ve como cosas chinas, digamos. Claro. ¿Entiendes? Pero esto es específico porque lo tengo hecho con funciones específicas. Inclusive esto es un tenedor plegable, que es como un utilitario, que este flex es de Kydex. Después hay unos carambit.
Después sí, estos son todos chiquititos. Después este es uno que ya no tengo vendido. Ajá. Después tengo este que es plegable. Uno de hoja grande. Que inclusive tiene la particularidad que tiene apertura rápida. Esto se engancha de acá y se lo Sí. Engancha en el pantalón. el pantalón, exactamente. Muy bueno, muy lindo. Y después Dentro tenemos del- cuchillos tácticos. Qué Muchos hermoso, tácticos de todo tipo, color, tamaño, de todo. hermoso, hermoso, hermoso diseño. Que nada, una estabilidad para el que le gusta. O para ver más que nada, para que la gente vea el tipo de trabajo. Sí. Preciosos los cuchillos. la Inclusive verdad. algo raro que tenés es este que tiene mango de caracol. Ujú. Después con asta de ciervo. Y los materiales convencionales, Claro. si no tenés materiales laminados, o sea, Muy interesante el diseño de las hojas, ¿eh? Muy bueno. el diseño de las bueno. hojas está entre lo simple, lo práctico y lo atractivo. Ese cuchillo en especial que está filmando ahora, el año pasado en la exposición de San Nicolás, tuvo ese premio que está ahí, mejor cuchillo táctico. Este mejor cuchillo táctico 2023. Tiene un cuchillo multipropósito Ujú. que tiene un encendedor de perdenal por fricción, de chispa, y Y algo el simple. rompecristales. Rompe un rompecristales, el mango es de temicarta. Bien. Qué belleza de este. Dios. Este es un damasco pluma, hecho el acero por un amigo mío que vive en Trelew. Y hace este tipo de damasco. Qué belleza de cuchillo. También son simples. Y esta es su... Esta es la vaina, sí, que tiene un inserto de piel original de la empalagua, que es la boa constrictor que tenemos acá Wow. en el litoral. A ver el agarre de este. Ese es un laminado de 3 capas, lo que se llaman Sanmai, que son las capas exteriores en cadena de motosierra y el interior de 5160. Impresionante. Y el... Esos laminados no los hago yo. A mí me hacen llegar los materiales o ok. compro el material con la laminación y después yo hago el resto del cuchillo. Es una belleza. Yo no trabajo por forja, trabajo por desbaste, lo que se llama desbaste. Claro, una vez que te Con dan la planchuela hago el planchuela. formato, el desbaste, yo le hago el vaciado, todo a mano alzada, no tengo ni soportes especiales ni nada especial y con máquinas convencionales. No tengo ninguna máquina rara, ningún pantógrafo ni nada de eso. Todo lo que hago está hecho a mano alzada. Eso lo quiero recalcar porque la gente está muy acostumbrada a utilizar soportes, ayudas y esas cosas. Y yo trabajo con materiales convencionales y con herramientas de taller convencionales. Excelente. También, a mano. Todo a mano. alzado, sí. Artesanal, artesanal. Todo a mano alzada, sí. Excelente, Gustavo. La verdad que te agradezco mucho tu tiempo. Si la gente quiere contactarte, Estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook. Me perfecto. contactan por ese lado y ya está. Por ese Excelente. medio. Muchísimas gracias, Gustavo. No, de nada. Estamos con Set de cuchillos y navajas. Set, gracias por atendernos. Contanos un poco qué es lo que tenés en tu mesa o qué trajiste para esta expo. Mira, este es el segundo año consecutivo que vengo junto a Christian Huneman desde Chile. Vienen de Chile. Sí, desde Chile, desde Santiago, a mostrar la mercadería que en CNCJ se vende habitualmente. Tenemos una tienda física y también una página web. Ok. Así que trajimos de todo un poquito, marca Naps, que es lo que está saliendo ahora en Estados Unidos, de Ben Peterson, Puma, tenemos Castrom de Suecia, Victorinox, de todo un poco, Lederman, Opinel en distintos portes y tamaños. Mostranos un poquito qué tenés acá. Tenés Puma, ¿no? Sí, acá hay Puma, modelos clásicos, Ok. modelos clásicos pero con polímeros, que Con ya no es polímeros. lo mismo que con la madera, hay Sí. un cambio ahí. Sí, Acá sí. también modelos más tácticos, Ok. ultra clásico con asta de ciervo, Sí. Qué bonita esa. también Puma. Esta navaja, Lars Falt de Castrom. Lars Falt, un hombre que se dedica al bushcraft, ha escrito libros y es un experto en bushcraft y sacó esta navaja en abedul rizado con un filo Scandi Ujú. y es una navaja plegable
Un backlog plegable. Qué Sí, bonito. un backlog plegable, que es la misma de la familia de este, son madre e hija. Sí, muy Opinel, Opinel es un clásico con su grabado, Opinel grabado. con su, Con su funda. con su funda, y estas que son bien especiales, que son hechas Ah, mira. por un amigo, Hueliwen Artesanía de Chile, de la isla de Chiloé, y él tiene la capacidad de inventar distintos tallados, en este caso son unos lobitos, o sea, unos zorritos chilenos. Cachas para los distintos, para la Lander 1, que esta es la Lander 1, y esta es la Lander 2. Entonces la Lander 1, uno tiene todas estas posibilidades de cachas para poder cambiar y ir cambiándole la ropa a tu navaja. Hacemos un pocket check. Por supuesto. A ver qué tenemos en los bolsillos. Bueno, partir por algo que convoca esta expo en este año, Super clásico. que es una Victorinox Alox solo, pero grabada por Antonio Montejano. Uy, un Antonio Montejano. Sí, sí, sí. Excelente. Ahí se ve. Qué bonita, qué bonita. Es un regalo de él hacia mí, fue un regalo que me hizo él. Así que esto tiene un doble, Eso tiene un doble valor. sentimiento, sí, Pero un ni triple. hablar. Este es mi santo grial, de hecho. Este es mi santo grial. ¿No? Claro que sí, sin duda. ¿Qué más? Bueno, un encendedor Sengas Ajá. con llama soplete, Bien. una billetera simplecita, Linda. Muy bien. un filo Un filo fijo. fijo hecho por cuchillo JN, pero diseñado por mí. Hermoso. Yo hice el diseño. Así que, Una bueno, hoja entre tanto y... exacto. Es como una versión del tanto. Una versión Es nueva. una versión Sí, una versión del tanto. del tanto, sí. Y mira, un lomo muy grueso, ¿Qué estamos hablando de ahí? 6 no más. 5 milímetros. 5 milímetros. Para eventualmente poder batonear. Para poder batonear. Eventualmente, si es que se necesita, porque es un cuchillo ya de 8 centímetros. Y obviamente la punta, que sirve para poder cortar Sí, y apoyar el dedo. sí, sí. Y ahí para Un jimping descansar para el pulgar. apoyar el dedo. Pulgar. ¿Algo más? Sí, Opa, una plegable NAPS, una NAF. Sí, que sí, muy desde que bonita. la tengo no me Con la unas saqué más. cachas, con unas cachas así como llamativas, ¿no? Sí, estas son mexicanas, zarape, Ah. de Mexican Blanket o Sí. frazada mexicana, por decirlo así. Es una frazada mexicana, Claro. este patrón. Y en la Lander 1 con Liner Lock, que tiene una acción bien bonita, cierra súper fácil, se le pueden cambiar las cachas porque acá están. Sí. Y bueno, mucho más, ya está en el pouch, quizás. Ah, vamos a ver el pouch. ¿Sí? ¿Quieres verlo? Vamos a ver el pouch. Bueno, el pouch ahí ya tengo mis parches de Tiene naps, sus parches. que son para mí súper especiales. Tengo mis recambios de cachas de naps, Ok. Unas cachas más clásicas negras. sí, que vendría siendo esa. Y le cambié Sí. la ropa y quedó. Sí. Y tengo estas también que son verde Audi Green. Ok. Un lápiz WeKnife de Un titanio. Wing Knife. Qué bonito. Y una libretita de cuero nada más, un amigo de Chile. Ajá. Algo que a un coleccionista o a alguien que le gustan los filos y las marcas de este tipo no le puede faltar. No puede faltar Una lupa, una buena lupa. una buena lupa para que no... mi reloj, Un Seiko. Seiko SKX007, Hermoso, muy me bonito. encanta, me enamoré. Con la malla Jubilee. Con el Jubilee, sí, con Bien. la... Y acá, bueno, acá te puedo mostrar muchas cosas. Ah, que tenemos ahí una Un Privar de Privar. titanio, hecho en Chile, con el número 07. Hecho en Chile, qué bueno. Sí, sí, hecho en Chile por un amigo. Qué bonita que está, con un beat, Una linda Privar. sí. Una Bueno, una Benchmade Benchmade. 940, Osborne 940. Wow. Una de las más clásicas y de los diseños quizás más icónicos de las navajas plegables, con el sistema aquel, Axis Lock, un Hanks, de Spartan Hanks, Su Hanks. de México, Wow. con Skeleton. Ah, Skeletor. Bien. para los que recuerdan eso, Una multi. una multi Free P2,
comodísima, me encanta, trae de Súper todo. probada herramienta. Linterna Fénix Ahí está. Muy bien, muy y bonita. con clip, Con el clip magnético. clip magnético. Wow. Y bueno, botón de cola táctico. Sí. Un Wicked by Design, una herramienta de impacto que se Ok. puede usar para lo que tú Para lo que uno te puedas proponer, necesite. pero también te sirve para los billetes, Ajá. tarjetas. Y bueno, esto es algo que mi amigo Nando Priego de Wicked by Design Wow. tiene esto es todo hecho a mano en Texas, Estados Unidos. A ver. Mirá. Qué bonito que queda. Este es para destapar algún refresco, tú ya sabes. Y acá, bueno, en bronce con el Wicked by Design ahí y ahí abajito no se ve, pero bueno, Sí. clip para el bolsillo también. Se puede También usar para el bolsillo. se puede usar al bolsillo también. Una moneda de un amigo mexicano, Cobra Custom. Tengo otra plegable acá que es Ocaso Knives. No sé si has visto o escuchado sobre esta marca. Una marca que viene desde Cold Steel. Cold Steel fue vendida en el año 2020. Sí. Entonces, varios de sus creadores, entre ellos Andrew Denko, Andrew Denko, Valdés, se salieron de Cold Steel y crearon sus propias marcas. El vicepresidente por 20 años de Cold Steel sacó su marca Ocaso. A ver la acción. Ah, es una acción Es simple, una acción manual. simple y son cuchillos más gent, Sí. un estilo más caballero, un poquito más elegante. Muy bien. ¿Qué más nos queda en ese Eso, pouch? y nos viene queda- muy completo el pouch, ¿eh? Sí, y este, bueno, lo último, Bueno, muy bien. el El Beat destornillador. Driver con las puntas Sí, para poder ese lo vi, es muy bonito. desarmar estas cositas y cambiarle ajustar tu hoja, hacerle mantención, limpieza, desarmarla, etcétera. Y este es el Beat Driver. Perfecto. Así que ese vendría siendo, bueno, Eso y viene siendo todo. Sí, yo ya y todo tengo esto tu lo puedo tarjeta. conseguir en Chile o acá en la Expo Cuchillería Militaria, CNCJ. Christian Perfecto. Juneman, cuchillos y navajas Christian Juneman. Excelente set. Muy bueno, Excelente. súper completo tu pouch. Excelente, muchas gracias por habernos mostrado la mesa y bueno, mucha suerte, muchas ventas en esta expo. Muchas gracias a ti por este espacio y saludos a todos tus seguidores. Muy bien, estamos con Sergio Paz, Cuchillos Artesanales. Hola, ¿cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien, todo muy bien. Nos gustaría saber un poco qué trajiste a la expo. Si nos querés mostrar un poco tu mesa, a ver qué fue lo que trajiste. Bueno, en lo que más trabajo yo, porque también me gusta cazar, son en cuchillos en acero Sandmai, más este modelo nuevo que es en el núcleo en K720, encabado con Wenge, y esta defensa que salió nueva, que es un Sandmai en plata y acero, Wow. de carbono, es algo Hermoso. que salió nuevo. Este es un Bowie, ¿Cuánto te lleva a hacer un cuchillo como este? y hice calcularle Sergio? unas 40 horas de trabajo. De que empieza el material, de que el Samai es bastante complejo. Muchos decimos que es más difícil que un laminado, un multilaminado, Sí, porque no es tan fácil adherirse los materiales. La fusión es bastante más difícil. o sea, sería más complicado todavía que hacer un damasco. Sí, lejos, porque hay que encapsularlo todo. Agarrás el 420, encapsulás, soldás todo, y si te queda un mínimo poro donde entró aire, se oxida y ahí te quedaste sin Samai. Al tacho y a empezar de vuelta. Bastante Hermoso, complicado. hermoso el encabado también. El El mango. encabado también. Este remate también es precioso. Esa defensa, hilados de plata. Esta terminación es una terminación bastante difícil de hacer. ¿Y esta terminación cómo la haces? Eso se hace con un martillo de punta que va llevando a una temperatura de 1100 grados, lo va llevando para que se meta el inoxidable en el núcleo del K720. Wow. Cosa que podés perder la pieza, ¿no? Porque si no tiene la temperatura, abre lo que es la fusión y ya perdiste la pieza. Es un trabajo bastante delicado. Sergio, una pregunta. ¿Esto viene de familia o arrancó contigo el tema de la pasión por los cuchillos? Lo hemos hablado con bastantes clientes, que aparentemente es algo que nos hereda, que
va dentro tuyo. Y no, mi viejo matricero, mi padre matricero, Ah, ok. pero de cuchillo nada. O sea, vienen de la industria de trabajar el acero, pero nada de cuchillo. El cuchillo nació contigo. La pasión del cuchillo nació contigo. Mía. Con la tradición argentina. Primero fui tradicionalista. Empecé, por eso tengo también cuchillo criollo, que es algo que me gusta mucho, algo nuestro. Muy bien, Sergio. La verdad, me encantó tu mesa. Excelente trabajo. La verdad que te felicito. Espero que sea todo un éxito esta feria para vos. Bueno, desde ya gracias a vos, un saludo a tu canal y cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Bárbaro, gracias. Bueno, estamos aquí con Mariano Andreata, Cuchillos Artesanales. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la feria? Bien, la verdad que muy bien, muy bueno. ¿Primer día arrancó bien? Primer día arrancó bien, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contanos un poquito si esta artesanía, esta pasión por los filos, es algo que vos iniciaste o es algo que viene de familia. Y un poco viene de familia. De chico me gustaba mucho meterme en el galpón, en el taller de mi abuelo italiano, y él tenía ahí su yunque casero de vía de tren, y se forjaba sus cuchillos y sus herramientas, se forjaba el Tano, mi abuelo. Así que Ahí nació la pasión. ahí en algún rincón se ve que quedó eso de mi abuelo y bueno, se continúa. Hace 15 años ya que venimos haciendo esto. Ok. Bueno, contanos un poco o mostrarnos un poco en la mesa qué fue lo que trajiste para la expo. Bueno, para la expo traje cuchillos artesanales de acero al carbono principalmente, como este Nesmuk, esta daga, este que es un Coffin Bowie. Las vainas las hace mi esposa en cuero, son todas vainas cinceladas. Las vainas las hace tu esposa. Las vainas las hace mi esposa y trabajamos en conjunto. Esto es una vaina. Esta es una vaina de cuero cincelada con un inserto exótico ahí de cuero para este coffin, todo cincelado, teñido en dos colores. Y los cuchillos son de acero al carbono. En este caso, por lo general, trabajo con acero importado. En este caso es Böhler K720, un acero austríaco. Y todos los cuchillos pasan por un control de calidad estricto en el taller. Porque además de fabricar los cuchillos, lo que hacemos nosotros es restaurar con una empresa que se llama Oshma, restauramos los durómetros, estas máquinas que están acá. Esta es la empresa con la que restauramos los durómetros y este es un durómetro para la medición de dureza después de los tratamientos térmicos de los cuchillos. O sea que le haces el control de calidad con el durómetro. Con el durómetro medimos la dureza después del temple y después del revenido. Entonces podemos saber si lo que estamos fabricando está de acuerdo a las especificaciones del fabricante del acero. Un acero al carbono como el que estaba contando recién, después del temple está en 64 Rockwell y después del revenido uno le puede dar un revenido para un uso o para otro uso. Por ejemplo, para algunos usos 60 Rockwell es una dureza muy buena y para otros usos se necesita un poquito más blando el acero, entonces por ahí son 58 Rockwell. Entonces uno con el revenido le da la dureza, le termina de dar la dureza de acuerdo al uso que va a tener el cuchillo. Bueno, Mariano, muy bien. Muchísimas gracias. Que siga el éxito en la feria y que vendas todo lo que trajiste para vender. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Estamos acá con Leandro de Manitú del Oso en la expo. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien. Contanos un poquito qué tenés en tu mesa. Bueno, mira, te cuento, yo me caracterizo mucho por, si ven acá la mesa, arranqué, mis principios fueron mucho con Victorinox. A partir de las expo me pude hacer como conocido por la mesa de las Victorinox y generalmente busco Victorinox de todos los tiempos, de colección, antiguas, usadas, nuevas, ediciones especiales. Y hace unos años que también me empecé a dedicar un poco a las navajas de estilo más táctico, deportivas, Spyderco, las nuevas marcas que son Civivi, Kaiser. Eso es lo que más, mucho Cold Steel, siempre fui muy fanático de Cold Steel. Todo lo que es así, navaja es lo que más me dedico. Después en menor proporción, algunos cuchillos
y después lo que vaya saliendo, si ahí consigo algún cuchillo criollo, lo trato de vender, si consigo algún hacha, la vendo. Pero lo mío es las Victorinox y ahora lo táctico. Excelente, Leandro. Contanos, si tenés que decirnos lo mejor de lo mejor que tenés en la mesa. ¿Qué es lo mejor de lo mejor? Lo mejor de lo mejor, bueno, hoy en día la marca Spiderco es una de las marcas que las considero mejor por toda la historia que tiene Spiderco, los usos de los materiales, que son fieles a la marca. Cold Steel es alguna marca que yo la verdad que la recomiendo, pero hoy en día con relación precio-calidad yo apuntaría a las marcas emergentes como son Kaiser, Civivi, son marcas chinas de muy buena calidad y buenos precios. Entonces yo los recomiendo que la gente que no los conoce, que apunte un poco a estas nuevas marcas que son de plena calidad, con materiales bien nobles y a precios dentro de lo posible, dentro del segmento económicos. Ok. ¿Esto sería lo bueno, bonito y barato que tenés? ¿O No, tenés algo más? lo bueno, bonito y barato, yo siempre recomiendo, que es la navaja más vendida de la historia de la humanidad, es la Victorinox Classic. Es una navajita de bolsillo, de llavero, fabricada en Suiza, y son económicas y sirven, te sacan de apuro porque la llevas. Lo importante de esto es meterla con la llave. Entonces vos donde salgas, sabés que vas a contar con una navajita que te va a servir para cortar lo que sea. Y son económicas, al ser usadas, extremadamente económicas, y las recomiendo. ¿Cuánto la estás vendiendo estas, Leandro? Alrededor van entre los 12.000 pesos, 12.000, Sí. 13.000, y hay ediciones raras como estas. ¿Y el estado es? Son buenas, son usadas pero en muy buen estado. Muy buen estado, Si vos ¿eh? ves, las cuchillitas prácticamente se ven como casi nuevas. Casi nuevas. No, la verdad que yo, si vienen a la Expo, les recomiendo que por lo menos se lleven una que la van a aprovechar. La verdad que el precio sí, sin duda es muy bueno, muy bueno. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por habernos mostrado tu mesa, por haber compartido todos tus cuchillos, y nos estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Chao. Estamos en la mesa de Juan, de Antigüedades Militares. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te agradezco la entrevista. ¿Nos podés contar un poco qué trajiste para la Expo? Por supuesto, aquí trajimos una gran cantidad de cuchillos para todos los presupuestos, desde marcas americanas, alemanas, tenemos españolas, tenemos inglesas, tenemos esta daga inglesa exquisita, una J. Nowels con cachas de venado, tenemos japonesas, Spiderco, tenemos de todo, para todo presupuesto, tanto militar como de deportivo. Tenemos bayonetas, de todo. ¿Este negocio de antigüedades militares es algo que iniciaste vos o viene de tu familia? No, es algo que inicié yo porque siempre he tenido pasión por la historia, entonces decidí buscar cómo materializarlo y difundirlo. Y así fue que llegó a todo esto. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo mejor de lo mejor que tenés en la mesa? Lo mejor de lo mejor es esta daga Fairbairn Sykes que tenemos acá, de Segunda Guerra Mundial, que está en condiciones inmaculadas. Como puedes ver, tiene todos sus marcajes y troqueles de fabricación. Contanos un poco, esto es de... Es de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Sí, utilizado por los comandos para dar de baja al enemigo, a través de una... ¿Qué comandos? Ingleses, del SAS. Ah, ok. Está impecable. Sí, sí, sí. Impecable. Está en perfecto estado. Muy bueno. ¿Y tenés algo que tenga las 3B, bueno, bonito y barato? Sí, tenemos esta navaja de electricista Camillus. Ok, a ver. Muy buena. Con los muelles y todo funcionando perfectamente. Interesante, muy bonita, ¿eh? Sí, sí. ¿De qué año será esta? De los años 50 aproximadamente. ¿Y esta? Esta es una navaja de la era Vietnam, es del 71. También hecha por Camillus. Esta es otra Camillus, esta es la que usaron en la guerra de Vietnam. Sí, sí. Está marcada en 1971. Usada por el US Army. Sí. Muy buena, muy buena. Bárbaro. Bueno, Juan, muy bien.
muchísimas gracias por la entrevista. No, y gracias a mucho vos. éxito en la feria. Estamos aquí con Matías y Josué de Cuchillería El Changuito, una casa artesanal de cuchillos. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Queríamos que nos cuenten un poco qué trajeron a la Expo esta Bueno, vez. trajimos hoy un poco de todo para todo tipo de uso. Tenemos cuchillos para el asador, cuchillos para el cocinero, cuchillería de monte. Fantásticos esos cuchillos de monte. Mostranos un poquito más en detalle alguno. Bueno, Wow. es un acero carbono de elástico de auto. Son aceros reciclados. Estos ¿Cuántos de monte milímetros? Este tiene 8 milímetros de espesor. Impresionante. Aceros rústicos, o sea, Sí. le dejamos una parte rústica, la parte pulida. Bueno, todos fuertes, grandes, como para que tengan un buen agarre, todos con su vaina de cuero. ¿Las vainas también las hacen ustedes? Las vainas las hace mi padre. Ok. Nosotros hacemos todo lo que es cuchillería y él talabartería. Entonces, ¿esto es algo que ya viene de familia? Sí, ya hace muchos años, desde el 98. Desde el 98. Sí. Es una tradición familiar. Prácticamente sí. Sí, Ok. sí. Bueno, contanos un poquito qué es lo mejor que tenés en la mesa. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor es todo. Todo. Todo es Después, mejor. Todo es lo mejor. depende, mirá, para asador yo recomiendo mucho cuchillos grandes. Para la estaca o para parrillas grandes, esto es como lo más funcional. Wow. O ¿Cuántos sea, milímetros de hoja? De Este tiene espesor? 8 también, pero está trabajado de otra forma. Este está trabajado de forma plana, le sacamos más material para que sea más livianito. Un poquito más liviano. Porque como es una herramienta de trabajo constante, tiene que tener menos peso. A ver estos cuareadores. Una Wow. sola pieza, 8 milímetros también. 8 milímetros de espesor. Qué Encerrado hermoso. como navaja. Bien afilados. Y a ver cómo queda en su vaina. Hermoso. Asiento. Precioso, la verdad. ¿Y qué precio están estos cuareadores, por ejemplo? Estos están 60.000 pesos. 60.000 pesos. Bien, bien. ¿Esto sería lo más económico que tenés en la mesa? No, los más económicos tenemos las navajas en 20 Ok. o los ligeros de 10 centímetros en 30.000. La verdad que esto sí tiene las 3B, bueno, bonito y económico. La verdad que sí. Muy bien. Y la calidad es toda la misma. La calidad del acero es toda la Es misma. todo el mismo acero. Estos los templamos un poquito más duros porque son de monte, como para trabajar un trabajo más fuerte. Y estos un poquito más blanditos para que la mantención sea más sencilla en casa, que no tengan que salir a ningún afilador ni nada por el estilo. Se puede mantener con una chai. ¿Quién mejor que vos para dar un consejo de cómo mantener estos cuchillos? Y la realidad es que, bueno, uno después de usarlos, yo lo que hago generalmente es lavarlos y secarlos. Es lo ideal. Y si lo vas a dejar en la vaina que es de cuero, lo dejas con un poquito de aceite o grasa, lo que tengas a mano. Lavarlo, secarlo, aceitarlo. Exactamente. Y en lo posible no guardarlo en la vaina. Depende en la zona del país donde estés. Si es una zona muy húmeda, sí, no es recomendable guardarlo en la vaina. Perfecto. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por habernos mostrado todo tu trabajo. Excelente trabajo, los felicito. Y mucha suerte en la Expo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, estamos acá con Lisandro Agüero, Cuchillos Artesanales. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto conocerte. Contanos un poquito qué tenés en la mesa, qué trajiste para la Expo. Bien, lo que traigo yo son cuchillos para uso diario, EDC, y últimamente estoy especializándome en plegables. Son cuchillos pequeños para uso diario. Tenés varios cuchillos Tengo plegables. Varios plegables, sí, sí. Ok. Me gusta eso. Acá hay un par más. Traje algunos míos para mostrar. Son un secreto. Interesante. Mostrarnos por favor. Sí, bueno, este es un prototipo. La hice para probar algunos sistemas. Este con carraca. Una pequeña navaja. Es al estilo español, ¿no? Estilo español, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este es muy un bueno. muelle de ventana. Muelle de ventana típicamente español. Sí. Una navajita de punta, digamos. Ajá, interesante. Y algunas con hoja forjada. Esta tiene una hoja forjada de una lima. Ujú. Acero muy duro.
Ok, te voy a preguntar qué es lo que traes en tu bolsillo. ¿Tenés algún filo o Sí, filos? tengo ¿Qué una, traes? qué casualidad. A ver. Esta es mi navaja, una que hice para mí. ¿Te la hiciste para vos? No le puse marca para no venderla. Es una navaja con hoja de multilaminado, con un muelle de fricción, muelle de pistón se llama. Sí. Sin punta porque no me gustan con punta. Y la hoja La hoja sí, de multilaminado. multilaminado, O damasco, sí, vulgarmente tipo llamado. damasco. Tipo damasco, sí, damasco. Ok, qué linda navaja, muy bien. Contanos un poco cuánto te lleva hacer una navaja como esta. Bien, esta yo creo que debe ser algo así como una semana de trabajo. Muy bonita, muy bonita. Te felicito, Lisandro. Muchas gracias a usted. Me encantó tu trabajo Cierro. y gracias por tu tiempo. Gracias por la visita. Muchos éxitos en la expo. Estamos acá con Martín Jorge de Avancarga. Contanos un poquito cómo es la iniciativa, Martín. ¿De qué se trata esto? Mira, son pañuelos para el día a día, los famosos pañuelos EDC, que se comercializan en distintas partes del mundo con distintas marcas. Son pañuelos que tienen un diseño por el frente y microfibra de distintos colores por el lado de atrás y sirven para hacerle mantenimiento a los filos, para limpiar los lentes, para limpiar la pantalla del celular, sacarle toda esa grasitud que le dejamos con los dedos a nuestras navajas y bueno, útiles para un sinfín de cosas, así que ya me acostumbré a llevar siempre uno en el bolsillo. Excelente. ¿Podemos ver algunos modelos? Sí, todos los modelos que quieras. Los preferidos tuyos. Los preferidos míos, como siempre, son los de Argentina, los que tienen que ver con la bandera nacional, que hay distintos diseños. Hoy ya se fueron casi todos. Había algunos muy bonitos de Malvinas, después hay con el logo del canal. Sí, bueno. Y lo que quieras, camuflados, con distintas telas. Hay ristop, hay telas regulares, tipo telas habaneras, hay algunos que los hacemos más personalizados, con alguna temática en particular, puede ser superhéroes o Star Wars, El Señor de los Anillos y demás. Perfecto. Bueno, me parece que me voy a elegir uno, ¿eh? A ver. Acá tenés esto que es ristop. Ajá, mira qué bonito este. Es tela antidesgarro. Con tela antidesgarro, qué bueno. Bueno, me parece que me quedo con este, Martín. Pero cómo no. Excelente. Bueno, muchas gracias, Martín, por mostrarnos tu iniciativa. La verdad que está copadísima. Muchas gracias. Gracias, Jorgito.